este webinar. Les doy las gracias por conectarse hoy con nosotros en este webinar en el que estaremos conociendo y profundizando un poco más sobre lo que es la cultura organizacional y por qué es importante contar con una cultura orientada a riesgos. Para hablar y profundizar más en este tema que es de tanto interés para todos los que estamos relacionados con la gestión de riesgos, hoy nos acompaña Adriana Garavaglia y Hugo González, quienes son especialistas en gestión de riesgos y además son los socios gerentes de la consultora Clarity Risk Management de Argentina. Adriana, Hugo, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Mónica, por la invitación y es un placer estar hoy acá. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Estamos con muchas ganas con Adriana de dar nuestra exposición ahora. Claro que sí, muchísimas gracias Adriana y Hugo por acompañarnos. Y antes de darles nuevamente la palabra, quiero hacerle a todos una invitación, y es que si a lo largo de la exposición tienen alguna inquietud sobre el tema que vamos a ver a continuación, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas, o también a través del chat. Al final vamos a tener un espacio para resolver algunas de esas inquietudes que ustedes nos dejen. Por otro lado, queremos pedirles por favor a que tengan mucho cuidado con algunas personas inescrupulosas que lastimosamente están haciendo uso de nuestro nombre para contactarlos. Esto con el fin de que eviten caer y que siempre que alguien los contacte en nombre de Pirani, ustedes lo puedan confirmar que esta persona sí hace parte de nuestra organización. En este momento nosotros estamos gestionando este asunto para evitar posibles inconvenientes a futuro. No siendo entonces más, les doy a todos nuevamente la bienvenida, agradecerles nuevamente por conectarse a este webinar, y Adriana y Hugo tienen entonces la palabra para que nos cuenten cuál va a ser la agenda que vamos a tener durante esta tarde. Adelante. Bienvenidos a todos, mi nombre es Adriana Garavaglia, como mencionaba recién Mónica. Hoy vamos a compartir junto a ustedes nuestros conocimientos sobre la cultura en gestión de riesgos y la necesidad de contar con una cultura apropiada para poder implementar eficazmente esta buena práctica de gestión. Esto conduce para las organizaciones a una buena y mayor facilidad para cumplir los objetivos, ¿no? La agenda de hoy incluirá los siguientes tópicos que tenemos representados acá: la presentación de Clarity Risk Management, nuestra consultora, esta consultora que fundamos junto a Hugo, la gestión de proyectos, vamos a abordarlo brevemente, vamos a trabajar sobre la cultura orientada a riesgos, la relación de la cultura organizacional y la gestión de riesgos, y las recomendaciones que tenemos para darles para fortalecer esta cultura. Finalmente, Pirani va a presentar una herramienta muy beneficiosa para acompañar eficazmente y dejar de lado las subjetividades dentro de la gestión de riesgos, ¿no? O sea, una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a acompañar todo este conocimiento. Bueno, a continuación, a ver si pasa la slide. Disculpen, que no me pasa la slide. Bueno, vamos a presentar a Clarity Risk Management. Clarity somos una organización de consultoría que nace en la pandemia. Muchos de nuestros clientes comenzaron a interiorizarse en esta buena práctica de gestión junto con la pandemia, ¿no? Y con Hugo nos encontramos un día y debatimos sobre estos temas y vimos que nos complementábamos, ¿no? Y comenzamos este desafío que se llama Clarity Risk Management. La idea fue potenciar y elevar las cualidades que tiene la norma ISO 31000 y la guía estándar del PMBOK, que esta norma y esta guía están muy familiarizados y vemos que dentro de la consultora puede ser muy beneficioso potenciarlas. Posee dos pilares, la consultora, ¿no? Posee dos pilares que están compuestos por la norma y por la guía, y a lo que apuntamos es abordar inteligentemente los riesgos para que la implementación sea realmente sencilla. Este es nuestro principal objetivo cuando entramos en una organización.
Nuestro servicio estrella es la generación de un mapa de riesgos en 3 semanas, esto da una visión del estatus de la organización, y después le permite a la organización seguir y continuar el mapeo de la gestión de riesgos, ¿no? Ahora nos vamos a presentar nosotros, porque esta consultora está formada por Hugo González, que es ingeniero civil, tiene un máster en gestión y organización de empresas por la Universidad de Buenos Aires, y es auditor líder. Cuenta con experiencia en auditoría e implementación de gestión de riesgos, ISO 31000, entre otras normas ISO que maneja, ¿no? Y yo por mi parte soy especialista en gestión de proyectos, poseo formación de grado como arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, estoy certificada como PMP emitida por el Project Management Institute, es una certificación que valida los conocimientos y la experiencia en gestión de proyectos. También cuento con experiencia en gestión de riesgo, calidad y sistemas de la innovación aplicados a distintas industrias, y junto a Hugo, ambos somos socios en esta consultora y trabajamos desde Argentina, Buenos Aires, para toda Latinoamérica. Bueno, ahora me gustaría, disculpen que no sé qué pasa. Bueno, muchos de ustedes deben conocer sobre riesgos, otros no. Vamos a abordar brevemente sobre la gestión de riesgos y qué es un riesgo efectivamente. Un riesgo es un evento o condición incierta que en caso de que ocurra tiene un efecto negativo sobre al menos un objetivo de proyecto. Y hablamos solo de los efectos negativos, no nos vamos a centrar en el efecto positivo, que es una oportunidad, para no confundir. Vamos a tratar los efectos negativos. Esto puede impactar en lo que sería tiempo, costo, alcance de una organización. Y es importante entender que un riesgo tiene una causa y un efecto. ¿Y en qué se diferencian, ¿no?, de un problema? Porque muchas veces las personas lo confunden. ¿Qué es un riesgo y qué es un problema realmente? Un problema es algo que ya pasó y que hay que darle una solución. Y un riesgo es un evento futuro, incierto, que tengo que manejar, controlar de alguna manera, dándole algún tipo de respuesta. Entonces, sintetizando la gestión de riesgos, la podemos encuadrar en estos 3 puntos. En identificación, que es el primer paso para crear el proceso de gestión de riesgos y realizar una lista de riesgos potenciales que puede tener la organización o el proyecto, y que esto se hace en general con la mayor cantidad de personas posibles, ¿no?, dentro de una organización. Después tenemos que hacer el análisis de gestión de riesgo. El análisis de gestión de riesgos, lo que intentamos conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto y el plan de respuesta a aquellos riesgos críticos que nos dan el análisis, ¿no? Ese es el principal motivo del análisis de riesgos, determinar cuáles son esos riesgos críticos que voy a tener que darle una respuesta y controlar más activamente dentro de la organización, y cuáles son los riesgos secundarios en el que voy a tener que hacer una especie de checklist o watchlist, se le dice, para controlar de forma secundaria, no dejándolos de lado, pero concentrarme fundamentalmente en los riesgos prioritarios. Y después tenemos el monitoreo y control, o el control específicamente, que lo que tenemos que hacer acá es ir controlando esa foto de riesgos que teníamos inicialmente, ver cómo va mutando a lo largo del tiempo, y para eso tenemos que ir adaptando algunas medidas e ir gestionando si los riesgos cambiaron o no cambiaron, si de repente apareció un nuevo riesgo, y ir monitoreándolos, ¿no? Entonces la gestión de riesgos tiene un rol crítico en la protección de los activos de la organización, de los procesos, de la calidad, de las personas, de la seguridad, y por ende, esto es la razón de ser. O sea, gestión de riesgos es protección de los activos de la organización, del valor de la organización. Entonces ahí es donde se centra la característica principal de la gestión de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros y la gestión proactiva. O sea, necesitamos un comportamiento humano proactivo de los individuos, o sea, se refiere al comportamiento anticipatorio, orientado al cambio, adaptativo, autogestionado y autoiniciado. Entonces, ustedes habrán oído nombrar esta frase: la cultura se come a la estrategia en el desayuno, de Peter Drucker.
Lo que intenta decirnos esto es que la inercia de cómo se hacen las cosas a veces impide implementar una estrategia adecuada, ¿no? Que no solo necesitamos la estrategia, sino que las personas tienen que ejecutarla y las personas se comportan de acuerdo a lo que llamamos cultura organizacional, entendida como la manera de hacer las cosas que tiene la organización, y tiene tanta, pero tanta fuerza que hasta el mejor planificador o el mejor, supónganse, el programa de cambio que tengamos, pueden fracasar si no se logra hacerlo convivir o no se logra modificar la cultura a tiempo. Y bueno, todo esto que hablamos, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo esto impacta en la práctica real de la organización, ¿no? Esto se traduce de la siguiente manera. Cuando creemos que algo es importante, creemos que eso es algo que vale la pena hacer, es cuando realmente nosotros cambiamos el comportamiento y como consecuencia, y con un poco más de tiempo, posiblemente cambiemos algunos hábitos. Entonces, la clave es hacer de la cultura un activo importante en la organización, el activo más importante en la organización, y no un obstáculo para implementar estrategias, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quiero decir con esta slide es que la estrategia y la cultura tienen que ir de la mano para poder implementar cualquier práctica de gestión, cualquier buena práctica de gestión que existe en la industria, ¿no? Entonces, yo les dejo esta pregunta: ¿cómo se lleva la gestión con la cultura de tu empresa? ¿O cómo vos podés ayudar para que la gestión sea más eficiente en la organización, ¿no? Y la cultura, en general, tiene que tener rasgos específicos y características, ¿no? La cultura organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de la organización, y sin dudas este es un conjunto de elementos que está condicionado por la alta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Y desde Clarity lo hemos probado, que si la alta dirección no me apoya para llevar adelante la gestión de riesgo, difícilmente pueda lograrlo. La alta dirección debe de proveer fundamentalmente educación en gestión de riesgos, fundamentalmente a los líderes y mandos medios, infraestructura y tecnología apropiada para que sea eficiente llevar adelante esta gestión de riesgos, porque en definitiva el componente fundamental que me va a permitir que tener una cultura apropiada de riesgo son los líderes, porque los líderes son los modelos que van a inspirar, van a persuadir, van a motivar y van a desafiar a las personas que están debajo de la organización. Y el PMI, el Project Management Institute, elaboró una encuesta de las organizaciones con alto nivel de desempeño. ¿Qué es lo que hacen las empresas que tienen alto nivel de desempeño? Y bueno, el 84% de las empresas exitosas asignan alta prioridad a crear cultura receptiva al cambio organizacional. O sea, el cambio es un componente continuo de nuestra vida, y bueno, las organizaciones tienen que ser ágiles, flexibles, resilientes, capaces de adoptar otras posiciones, y para eso hay que empoderar a los empleados, hay que trabajar sobre el liderazgo. Otro punto importante que menciona esta encuesta es que poseen alto nivel de apoyo de la alta dirección, de los patrocinadores, de los sponsors del proyecto, la gente que pone el dinero para que eso se materialice, para que la empresa lleve adelante o el proyecto se lleve adelante. Entonces, fíjense estos tres componentes claves, ¿no? Trabajar sobre una cultura receptiva de cambio, tener agilidad organizacional, flexibilidad, resiliencia, y tener patrocinadores o directores que nos ayuden a llevar adelante y apoyarnos en esta gestión. Y ahora les voy a mostrar un caso. Esto es la curva de Bradley, que se aplica a salud y seguridad en el trabajo. Y es uno de los primeros y más conocidos intentos de acercamiento a la cultura preventiva. Esto trata sobre la cultura de seguridad, ¿no? Esto nace en los años 90 en la empresa de DuPont. Es un caso típico de cómo evoluciona la cultura de seguridad, ¿no? Plantea un espectro dimensional en el que la organización se puede situar según la puntuación que obtenga, que consiste en un cuestionario, que creo que son 27 preguntas, de percepción de la seguridad que tienen los empleados, ¿no? ¿Qué percepción tienen respecto a la seguridad? Lo que intenta ver es la madurez progresiva de una cultura de seguridad al observar un espectro de comportamientos y mentalidades que van desde reactivas
donde no existe ninguna seguridad real a mentalidad orientada al equipo o interdependiente. A medida que una cultura pasa del comportamiento reactivo a la interdependencia, el número de incidentes disminuye drásticamente, mientras que la productividad y la cultura mejoran incluso la rentabilidad de la organización. La curva de Bradley hace que todos entiendan de manera sencilla dentro de una organización los cambios en la mentalidad y las acciones que deben llevarse adelante para que la cultura de seguridad sea realmente madura. Entonces, explicando brevemente estos 3 puntos, tenemos la situación reactiva, donde las personas no toman responsabilidad y creen que la seguridad es más una cuestión que una suerte, es una cuestión de suerte de gestión, y la fase dependiente, la segunda fase, donde ya disminuyó un poco los incidentes, las personas siguen reglas que otras personas establecen, ¿no? Pero siguen los riesgos, o sea, siguen los incidentes, pero un poco menor. Y después cuando estamos en la fase independiente, las personas toman responsabilidad por ellos mismos, creen en la seguridad como un puente para lograr no tener incidentes, y realmente se marca la diferencia. Y esto reduce aún más los incidentes que en la etapa anterior. Y después tenemos la etapa de interdependiente o de equipo, donde los empleados se sienten dueños de la seguridad, o sea, es decir, toman responsabilidad por sí mismos y también por los demás, o sea, las personas se sienten con la facultad para tomar acciones necesarias para trabajar con seguridad, y creen que la verdadera mejora solo es posible cuando se trabaja en equipo y cuidando al que está al lado también. Y que las metas de 0 lesiones es alcanzable. Creen fervientemente en esto porque es algo que ellos aplican y aplican para el resto. Y la organización ve esta fase como muy beneficiosa para lograr la calidad y aumentar la productividad y la obtención de mayores ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios más tiene todo esto de la gestión de cultura de riesgo, ¿no? Gestión de riesgos y una cultura favorable, ¿no? Fundamentalmente es lo que decíamos, la implementación de estrategias, también proporcionar orientación sobre cuáles son las características de gestión de riesgos eficientes y eficaces, también permite comunicar el valor de la gestión de riesgos, y todo esto nos orienta a una cultura de riesgos. La cultura, en términos de dónde proviene o cuál es el significado, proviene del latín y significa cultus. Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales de las personas. O sea, la cultura es el ADN de las organizaciones y es único e irrepetible. No hay 2 organizaciones con la misma cultura. Es muy propio de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es una cultura? La cultura de la organización modela los comportamientos y establece lo que es aceptado o no dentro de la organización. Ortega y Gasset decía, bueno, a ver, las cosas de nuestra vida tienen 2 dimensiones, las características físicas o sensitivas y la valoración o estimación que se tienen de estas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tiene un componente que es físico y un componente que es valorativo. Un componente valorativo es un proceso subjetivo, está sujeto a cómo las personas perciben la realidad, y eso va a modificar el accionar de las personas, ¿no? Y bueno, un poco es esto. Yo les quiero presentar ahora el modelo ABC, que es un modelo. El Instituto de Riesgos IRM ha realizado diferentes estudios acerca de la cultura de gestión de riesgos, y en uno de ellos utilizó el modelo ABC como base para el desarrollo de una buena cultura de riesgo. Este modelo entiende por cultura, que no difiere mucho de lo que habíamos mencionado anteriormente, a un conjunto de valores, creencias, conocimientos y comprensión compartidos por un grupo de personas con un propósito común. Entendemos por propósito a objetivos trazados y las condiciones de satisfacción de esos propósitos, ¿no? La cultura existe en diferentes niveles en una organización, en función de los diversos grupos o las diversas áreas.
en una junta de proyecto, en equipos de gestión, que puede existir en distintos niveles. Todos los aspectos de la cultura son internos, invisibles, tácitos y ocultos. O sea, yo no puedo ver la cultura. La cultura está tácita en el ambiente en el que me muevo dentro de la organización. Y después, este modelo menciona dos componentes más interesantes, que es la actitud, que es la posición elegida adoptada por un individuo o un grupo en relación a una situación dada, y está influenciada por la percepción que tiene, ¿no? Y también habla del comportamiento, que comprende acciones externas observables que incluyen decisiones, procesos, comunicaciones. O sea, ¿qué es interesante de todo esto y que vamos a ver en el gráfico a continuación? Que la cultura y el comportamiento, la cultura y las actitudes no las vemos, el comportamiento sí. Entonces tenemos que trabajar sobre el comportamiento de la organización, el comportamiento que tienen las personas dentro de la organización, y esta cultura tiene interdependencias cíclicas entre, por ejemplo, la cultura va a afectar al comportamiento y también va a afectar a la actitud. Y a la vez las actitudes van a influenciar el comportamiento y el comportamiento va a influenciar en la cultura, ¿no? Entonces, al aplicar el modelo ABC a la cultura de riesgo, se efectúan unas modificaciones de la siguiente manera. O sea, la actitud de riesgo es la posición elegida y adoptada por un individuo o un grupo hacia el riesgo influenciada por la percepción del riesgo. La conducta de riesgo comprende acciones observables, aquello que yo puedo ver, relacionadas con el riesgo, incluida la toma de decisiones basadas en el riesgo, en los procesos de los riesgos, las comunicaciones de los riesgos, entre otros, ¿no? Y la cultura de riesgo está formada por los valores, creencias, conocimientos y comprensión sobre el riesgo, compartidos por un grupo de personas con un propósito, ¿no? Entonces, la forma más importante en que la cultura de riesgos es relevante es que tiene un efecto crítico en la efectividad de la organización y de la gestión de riesgo, ¿no? La cultura de riesgo prevalece dentro de la organización para mejorar o empeorar significativamente la gestión de riesgos. Entonces este modelo es muy interesante para entender cómo la gestión de riesgos tiene que estar incluida dentro de esta cultura que necesitamos dentro de la organización. Ahora bien, la cultura también está influenciada por lo material y lo tangible, ¿no? Aquellos aspectos tecnológicos que nos rodean, también en aspectos sociológicos, relacionados con en las relaciones que se generan entre las personas de un mismo área o de distintas áreas o de distinto proveedor, y va generando todo un aspecto dentro de la organización, también lo ideológico, valores, creencias y costumbres, el sistema de control, cuáles son los procedimientos, los activos de la organización, las políticas, las normas. Esto es fundamental y afecta fundamentalmente. Y acá esto es muy interesante porque ver la cultura de esta forma se comprende como muy bien, porque la personalidad del individuo es lo que la cultura es a la organización, ¿no? Esto es entender que un individuo tiene personalidad y la organización tiene cultura que lo caracteriza y es única. Y esto es lo que la destaca frente al resto, ¿no? Entonces, en un sistema de significados compartidos entre sus miembros, se distingue a una organización de otra. Y cultura son esas respuestas ante determinadas situaciones que va a incluir también tabúes, costumbres, usos, sentimientos colectivos que tienen las personas. Y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo sé que estoy dentro de una cultura apropiada? Bueno, vamos a ver más adelante, Hugo va a hacer recomendaciones sobre la cultura, pero fundamentalmente vamos a ver que tenemos un pensamiento que nos va a permitir un comportamiento que va a visualizar la organización, que va a ser el apropiado para la toma de decisiones. Esto es lo más importante, que las acciones que yo voy a tomar dentro de la organización van a ser las que la organización espera de mí, porque me estuvo capacitando para llevar adelante la gestión de riesgos y mediante una cultura apropiada, ¿no? Y esto después no solamente queda en las personas, sino que se transmite a los nuevos miembros. Los nuevos miembros son capaces de incluir estos comportamientos, estas buenas prácticas,
y va a ser muy beneficioso para la organización. Bueno, a continuación, mi socio Hugo González va a continuar con la presentación donde nos va a explicar un poco más en detalle cuáles son las características de la cultura, ¿no? Así que Hugo, te cedo el paso, dejo de presentar. Muchas gracias. Así es, Adri, muchas gracias. Estoy compartiéndoles la presentación, creo que ahí estamos viendo. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de algunas, continuando con lo que mencionaba Adriana. Acá quiero hacer un breve comentario. Estamos leyendo, ¿no? Las preguntas que nos están haciendo en el chat, así que cuando terminemos de esta presentación vamos a responder las preguntas que nos están haciendo ahí a través del chat. Como les decía, ahora voy a referirme a algunas características de la cultura en general, ¿no? Y después esto obviamente se aplica también a la cultura en las organizaciones con respecto al riesgo. Una de las cosas que más se destaca como característica, como aspecto de una cultura, es que es algo natural, es decir, en las personas que forman parte de una cultura, actuar de determinada manera es algo natural y eso es lo que conforma esta cultura, ¿no? Es como cuando con Adriana a veces vamos a ver una empresa y nos preguntamos sobre por qué hacen de una determinada manera se resuelve una circunstancia y nos responden, acá lo hacemos siempre así, ¿no? Eso seguramente habrán tenido esa circunstancia ustedes también en sus empresas, y eso es parte de lo que se denomina como naturalidad que tiene, o como aspecto natural que tiene una cultura, ¿no? También esa cultura, esa naturalidad de cuando se toman decisiones, tiene una utilidad para la persona que forma parte de esa cultura porque le proporciona una guía de comportamiento, es decir, lo ayuda a tomar una decisión o adoptar un comportamiento que es esperado o es lo que espera esa cultura que realice esa persona, ¿no? Otro aspecto también saliente de una cultura las culturas son dinámicas, es decir, van evolucionando en función también de la evolución que tienen las personas que forman parte de esa cultura o también del contexto en el cual se desempeñan, ¿no? Por eso la cultura también tiene el aspecto de que es dinámica. Una cultura también no es algo innato o inherente a una persona, sino que esa cultura se tiene que aprender. Es decir, hay muchas cosas que puede hacer si hablamos de cultura de empresas, de organizacionales, hay mucho que una empresa puede hacer para enseñar, para generar ese aprendizaje de lo que es su cultura, ¿no? Las personas que están inmersas en una cultura lo van a ir aprendiendo, ¿no? A medida que se desarrollan. Como dijimos, una cultura es dinámica, o sea que no es estática, va evolucionando permanentemente y va incorporando permanentemente nuevas ideas, ¿no? A través de conocimientos que se van generando. También hay un aspecto ecológico en la cultura y que se refiere digamos, este aspecto define cómo o también incluso en qué medida las actividades que lleva adelante la empresa se adaptan al entorno en el cual se desempeña esta organización. También la cultura tiene una estructura social, es decir, las relaciones que hay entre las distintas personas que conforman esa cultura. Llevado a una empresa, este aspecto se comprende a través de la estructura orgánica que tiene una empresa y que muchas veces se ve a través del organigrama, ¿no? Que se conoce como organigrama de una organización. Las culturas tienen una ideología, es decir, un conjunto de ideas predominantes que son las que llevan adelante, digamos, o que guían los comportamientos de las personas que forman parte de esa cultura. Y también hay una distancia con el poder, es decir, cómo se manejan las relaciones entre las personas que conforman esa cultura y que comprende lo que se denomina o que se suele llamar la autoridad, ¿no? que tienen las personas en distintos ámbitos dentro de una organización y que no se debe confundir con el concepto de liderazgo que vamos a ver más adelante, ¿no? También otro aspecto o característica que tiene una cultura es que fomenta o trata digamos, trata de evitar
la incertidumbre en las personas, la incertidumbre en cuanto a qué se espera de ella. Entonces, una cultura, como dijimos antes, le proporciona una guía de ese comportamiento, ¿no? Y esto de la incertidumbre es un aspecto importante que vamos a ver relacionado con el concepto de riesgo, ¿no? Los temas de género también, las culturas abordan estas cuestiones de qué es lo que se espera, digamos, de hombres y de mujeres en cuanto a los distintos roles, y que, bueno, actualmente estamos todos viendo que afortunadamente se están replanteando muchas suposiciones que hasta ahora se creían inamovibles, ¿no? En cuanto a qué se espera de hombres y de mujeres. El tema del individualismo, o sea, ese rasgo que es inherente, porque hay personas que forman parte de esa cultura. Entonces hay culturas que fomentan que los objetivos, por ejemplo, sean más individuales, o que tengan un enfoque más individualista, y otras culturas que fomentan o que hayan objetivos, digamos, o metas más colectivas, ¿no? Esto se pudo ver en el ejemplo que mencionaba Adriana hace unos minutos, cuando habló de la curva de Bradley, ¿no? En donde se veía que cuanto mayor era la cultura organizacional, cuanto más desarrollada estaba la cultura organizacional, se llegaba a un enfoque de trabajo en equipo, y que eso tenía como consecuencia una baja tasa de incidentes. O sea, es una demostración empírica, digamos, la curva de Bradley, aplicado exclusivamente en cuestiones de salud y seguridad ocupacional, pero bueno, se puede extender también ese concepto a otras partes de la cultura, que la importancia que tiene, digamos, cómo afecta la cultura en la toma de decisiones, y en este caso en la salud y seguridad ocupacional de las personas. Por último, digamos, el último aspecto saliente que vamos a mencionar hoy acá de la cultura es cuando se toman decisiones en base a la percepción y no a la información objetiva que se puede tener, ¿no? Esto se ha demostrado, o distintos estudiosos han demostrado que la comprensión de las intenciones y de las acciones que tienen otras personas influyen o inciden en las decisiones que toman otras personas, ¿no? Es posible entender la cultura como las respuestas dadas o esperadas ante determinadas situaciones. Entonces, acá este ejemplo que estamos poniendo, que por lo que he visto en el chat, la mayoría de la audiencia son todos de Latinoamérica, es una situación que sería incomprensible, por ejemplo, en una situación en una ciudad en Alemania, por ejemplo. Es incomprensible que alguien pase un semáforo en rojo, aunque no haya nadie, no haya tráfico, la gente no cruza en rojo como lo solemos hacer en Argentina, en caso particular, me imagino también en otros países, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta circunstancia? Es porque todo lo demás ven que todo lo demás, una persona va a tomar la decisión de cruzar porque ve que los demás cruzan y no les pasa nada, ¿no? Entonces, no está analizando la información, que en este caso sería el semáforo en rojo, sino que tiene la percepción, se deja llevar, o sea, lo influye las intenciones y las acciones de los demás, y toma la decisión también de cruzar en rojo, aunque no se base en una información confiable, ¿no? Entonces, como conclusión, podríamos decir que una cultura organizacional de una empresa define tanto la ética y también la estética de cómo una organización lleva a cabo sus negocios, ¿no? Por eso es importante que una empresa preste atención a la cultura organizacional que está generando, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué es, de qué se trata esto de la cultura organizacional orientada a riesgo, ¿no? Y debe ser, digamos, una empresa debería lograr una cultura que le permita gestionar la incertidumbre sobre sus objetivos, digamos, y así poder minimizar los daños que eventualmente se puedan producir y maximizar las oportunidades que se presenten a partir del contexto en el que se desempeña la empresa, ¿no? Nosotros en Clarity Risk Management, como la experiencia profesional que tenemos, consideramos que para lograr esta cultura, la base o la clave es lograr un apoyo, un soporte y un apoyo fundamental por parte de la alta dirección, ¿no? La gerencia, el liderazgo que debe llevar adelante
debe fomentar esta cultura organizacional orientada a los riesgos, ¿no? Acá, de vuelta, estamos mencionando a Peter Drucker, sobre todo para hacer claramente la diferencia, ¿no? Que el liderazgo no es sinónimo de autoridad. La autoridad se puede conferir, es decir, la alta dirección va a nombrar una persona para que se haga cargo de un área y bueno, va a ser el gerente o el supervisor o lo que fuere, pero eso no significa que automáticamente esa persona se transforme en un líder, ¿no? Un líder, acá hay algunas definiciones que plantea Peter Drucker, ¿no? La gestión es hacer las cosas y liderazgo es hacer lo correcto, ¿no? O sea, un líder hace lo correcto, no solamente hace cosas. Y también hay un énfasis muy fuerte, lo vamos a ir desarrollando también en las ideas que siguen, en la comunicación. O sea, el líder tiene que comunicar de manera que la gente a su alrededor entienda lo que está tratando de hacer. Tiene que ser una guía, o sea, el líder tiene que guiarlos con el propósito y la misión que tiene que establecer en su gente, ¿no? De esta manera, la alta dirección debe establecer las condiciones apropiadas para llevar a cabo una gestión del riesgo exitosa. Y el conjunto de estas condiciones apropiadas son lo que podemos llamar la cultura organizacional en riesgos. Ahora vamos a comentar algunas, bueno, cómo se relaciona esto de la cultura de la organización y la gestión de riesgo, ¿no? Entendiendo como gestión de riesgos a un método, o sea, acá no vamos a hablar específicamente de una norma o de una metodología en particular, sino en general nos vamos a referir a la gestión de riesgo como un método lógico y sistemático que permita analizar el contexto en el cual se desempeña la empresa y que también le permita identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar, sobre todo, todos los riesgos asociados a cualquier actividad, función y proceso de una organización, ¿no? Y todo esto con el objeto de minimizar pérdidas y maximizar las oportunidades que se puedan presentar. En este sentido, voy a mencionar acá algunas cuestiones que las desarrolla, las incluye la norma ISO 31000, que da directrices para la gestión de riesgos. En este caso, menciona algunos principios que debe tener la gestión de riesgos y que deben estar como base para desarrollar una adecuada cultura de gestión de riesgo, ¿no? Con el objetivo de crear y proteger el valor de una organización. Como entre otros principios, bueno, que esta gestión de riesgos debe estar integrada, o sea, debe ser una parte integral de todas las actividades de la empresa, tiene que estar estructurada y ser exhaustiva en cuanto a las acciones que propone, debe estar adaptada al contexto de la organización, tanto interno como externo, inclusiva desde el punto de vista de incluir las partes interesadas, o sea, los intereses que tienen las partes interesadas, debe ser dinámica y es decir, que esté atenta a los cambios que se generan en el contexto en el que se desempeña la empresa, hacer énfasis en contar con información clara, oportuna y que esté disponible para todos aquellos que lo necesitan, para todas las partes interesadas que lo requieran, considerar factores humanos y culturales en la gestión del riesgo y sobre todo estar atenta a la mejora continua, ¿no? Es decir, dónde se deben introducir cambios para mejorar. También ISO 31000 proporciona un marco para la gestión de riesgos con el objetivo de ayudar a las organizaciones para establecer una cultura de gestión de riesgos que sea eficaz. Ahí debe tener en cuenta la integración, es decir, la gestión de riesgos debe estar integrada en la estructura de la empresa, el diseño del sistema de gestión debe contemplar tanto el contexto interno como externo de la empresa, se deben llevar adelante actividades de implementación, acciones de implementación, pero basadas en planes, o sea, no acciones aisladas entre sí, sino a través de planes de acción. Y se debe evaluar permanentemente la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Para que de esta manera puedan surgir oportunidades de mejora que se vayan a introducir. Y todo esto con un fuerte y bien destacado liderazgo y compromiso de la alta dirección para establecer políticas, definir las autoridades y brindar los recursos que haga falta para la gestión del riesgo.
la gestión del riesgo que va a permitir analizar y comprender los procesos y los riesgos que están asociados en esos procesos, de forma tal de tener acciones, generar acciones para estos riesgos, controles, tanto para minimizar pérdidas o maximizar las oportunidades, y estar atento a los cambios que se presentan tanto en el contexto de la organización como en los propios riesgos, ¿no? Y de esta manera se llega del control de los riesgos, es decir, establecer controles a la gestión de los riesgos, es decir, estar atento, o sea, esta gestión exige tomar decisiones para la mejora, ¿no? Para estar permanentemente mejorando. Y esto es a través de la medición de la eficacia de la gestión de riesgos y la introducción permanente de mejoras. ¿Y cómo hacemos para ver dónde hace falta mejorar? ¿Cuál es el desempeño que tiene el sistema de gestión? Bueno, es a través de las mediciones, es decir, es un aspecto clave para la cultura de la organizacional de gestión de riesgos, generar mediciones, tener mediciones que permitan evaluar el desempeño del sistema de gestión y también promover una cultura de desempeño. Todo esto para poder tomar decisiones sabias y oportunas, gestionar la organización en base a información confiable, ¿no? Contrario a lo que habíamos visto antes en la toma de decisiones, cuando la gente cruzaba el semáforo en rojo, que lo hacía, tomaba decisiones en función de las actitudes de los demás. No, lo bueno es tomar decisiones en base a información confiable. Para alcanzar y mantener el ciclo de la mejora continua y para conocer y reforzar el buen desempeño que tenga la organización. Entre algunos elementos clave que podemos mencionar de la cultura de gestión está digamos, desarrollar por parte de la organización, de la alta dirección, desarrollar una conciencia colectiva, o sea, de todas las personas que forman parte de esa cultura, de que el riesgo existe, ¿no? Que el riesgo existe, está, y que debe ser identificado y atendido. O sea, todas las personas deberían al menos saber identificar un riesgo. Y que, bueno, después, obviamente, siguiendo adelante con la etapa de análisis y demás, pero bueno, por lo menos saber identificar dónde hay un riesgo. Tener una clara definición de los niveles de tolerancia, es decir, hasta dónde la organización decide o está dispuesta a aceptar ese riesgo, dónde a partir de qué umbral, digamos, la organización ya no acepta más ese riesgo y lo toma otras decisiones, ¿no? Como trasladarlo a otras organizaciones o tomar seguros y demás, ¿no? Eso se ve en la parte de cuando se hace tratamiento del riesgo. También el compromiso personal, las personas tienen que estar comprometidas con la gestión del riesgo, esto hace que la cultura del riesgo sea eficaz, y también la conciencia colectiva acerca de cuáles son esos riesgos y cómo afectan a la organización. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones que pueden ayudar a lograr una gestión, una cultura de riesgos eficaz, ¿no? Acá vamos a mencionar algunas competencias que la organización debería poder desarrollar, entendiéndose competencias como aquello que se debe saber o saber hacer, es decir, no es solamente un conocimiento o un curso formal en una institución, en una universidad, sino simplemente algo que se debe saber hacer y que se puede enseñar incluso internamente en las organizaciones. Bueno, estamos destacando, ya lo hemos mencionado varias veces, pero hacemos énfasis en esto, ¿no? En el liderazgo. La empresa tiene que formar líderes para poder llevar adelante una cultura de riesgos eficaz. Fomentar la participación, las personas tienen que participar, sentirse involucradas en la gestión de riesgos. Esto debe también estar asociado con la responsabilidad, ¿no? De saber cuál es la responsabilidad de cada persona por identificar o tratar generar algún control, un tratamiento y rendir cuentas por ello. Tener una actitud permanente de aprendizaje, es decir, aprender nuevas técnicas, nuevos conocimientos que surjan de gestión de riesgo de manera formal, por ejemplo, en instituciones, o también en forma interna a partir de lecciones aprendidas que tenga la organización en base a sus errores y sus logros, ¿no? Y después es fundamental también la comunicación. Una empresa debería tener en cuenta
el concepto, el paradigma completo de la comunicación, ¿no? No solamente hacer énfasis o fijarse en cómo emite un mensaje, sino además de cómo se emite ese mensaje, cómo las personas lo reciben, si esas personas que reciben el mensaje lo entienden, lo comprenden, entienden lo que la empresa le quiere transmitir, y después también la retroalimentación de las personas que recibieron ese mensaje, ¿no? Para saber qué opinan, qué entendieron y qué pueden hacer al respecto. Bueno, ya estamos también, además de, estamos viendo qué otras implicancias tiene una cultura de gestión de riesgos. Bueno, una de ellas es que se crea una cultura de ética y control, ¿no? Una ética, es decir, una forma que tiene la empresa de hacer negocios, y esto cómo se controla internamente, ¿no? Y después también implica documentar riesgos en una matriz o también en un mapa de riesgos que le permita tener permanentemente identificados y de forma actualizada la información sobre los riesgos que afectan o que podrían llegar a afectar a la organización, ¿no? Acá vamos a hablar sobre algunas ventajas que tiene la gestión de riesgos. Por ejemplo, los que están asociados a la optimización de recursos económicos, a obtener mejores resultados operacionales, también genera un seguimiento continuo, ¿no? de las actividades de negocio de la empresa. Se toman mejores decisiones que son más oportunas y asertivas. La mejora continua eso se generaliza y aumenta un fortalecimiento del control interno de la organización. Y ahí, bueno, el pensamiento ético hacia las personas, ¿no? Siempre buscar la forma de hacer las cosas de mejor manera. ¿Por qué? Porque en síntesis, los negocios prosperan por tomar riesgos, ¿no? Pero fallan cuando estos riesgos se gestionan de manera ineficaz. Por eso, generar una cultura de gestión de riesgos es una ventaja clara con respecto a otras empresas, ¿no? Que, por ejemplo, empresas que omiten o que no llevan adelante o no fomentan una cultura de riesgo están más expuestas a, por ejemplo, fraudes, organizaciones, o sufrir pérdidas con impactos patrimoniales que pueden llevar incluso hasta la liquidación de la compañía, y también no aprovechar las oportunidades que se presentan, ¿no? Las empresas tienen que estar preparadas no solo para minimizar pérdidas, sino también para maximizar las oportunidades que eventualmente se presenten, y la empresa tiene que estar preparada para poder aprovechar esta situación. Entonces, algunas recomendaciones para la cultura de gestión de riesgos. Bueno, priorizar la formación de los niveles de organización. O sea, siempre hay que hacer énfasis en la formación de las personas, en este caso en la gestión de riesgos. Como solemos decir, las personas en general al menos deberían saber identificar un riesgo y saber cómo comunicarlo al resto de la organización, ¿no? Debe haber una metodología, una forma que la empresa pone a disposición de las personas que puedan identificar y comunicar que han visto, que han encontrado un riesgo para la organización. También las organizaciones deben priorizar los riesgos que han identificado, ¿no? Porque ya que es imposible que una empresa pueda tratar todos los riesgos que ha identificado al mismo tiempo, entonces debe priorizarlos y centrarse, o sea, concentrar sus recursos en los riesgos que respondan, ¿no? Que excedan el apetito por el riesgo de la organización y que estén dentro de la capacidad que pueda la empresa tratarlos, ¿no? También es bueno tener planes de continuidad de negocios, de crisis y planes de contingencia que estén listos para usarse en caso de que sea necesario. Y también preparar a la empresa para aprovechar las posibles oportunidades que puedan generarse en el contexto de la organización. También para evaluar, muchas veces se quiere evaluar es posible, ¿no? Es una recomendación evaluar la cultura del riesgo. Acá el énfasis debe estar puesto, o la atención, digamos, debido a la complejidad que tiene la evaluación de la cultura del riesgo. Las empresas deben prestar atención digamos, prestar especial atención al diseño de las herramientas que se utilizan para
para hacer esta evaluación, como cuestionarios o encuestas, y también a la interpretación objetiva del resultado, ya que para evitar visiones sesgadas que pueden perjudicar a la organización, ¿no? ¿Y cómo se logra, digamos, tener una visión objetiva del resultado sin tener una visión sesgada de esto? Bueno, es la recomendación siguiente, y que es desarrollar métricas de la cultura del riesgo, ¿no? Esto ayuda a evitar ese sesgo en la evaluación de la cultura de riesgo, para que no sea todo subjetivo, ¿no? Entonces, estas métricas podrían ser, por ejemplo, esto va a depender de cada organización, ¿no? Pero podrían ser, por ejemplo, la tasa de rotación del personal, la conducta en general del personal, el cumplimiento de la política, y sobre todo cuando se hacen auditorías internas con respecto, ¿no?, al sistema de gestión de riesgos, el resultado que dan los hallazgos que se obtienen a partir de las auditorías internas, ¿no? Estas son algunas métricas que se recomiendan para fomentar esta cultura de gestión de riesgos. Y por último, consideramos que es muy importante que la alta dirección influya en la cultura del riesgo, ¿no? Influya a través de los aspectos más relevantes que tiene esta cultura del riesgo, que son, bueno, hacer énfasis en el desarrollo, digamos, del liderazgo, la definición clara, y no solamente definición, sino también la comunicación, la toma de conciencia de las políticas que tiene la organización o que quiere tener la organización, definir los procesos para poder llevar adelante la gestión del riesgo, tanto desde la identificación hasta el tratamiento de los riesgos, y después una clara y eficaz comunicación, ¿no?, de qué es lo que se quiere hacer con todo esto. Porque si la gente no está al tanto o no entiende qué es lo que se quiere hacer, es muy difícil llevar adelante esta práctica. Finalmente, les proponemos, junto con Adriana, que las organizaciones se tomen unos minutos y respondan a esta pregunta que está acá al final, ¿no? ¿Qué valores sostiene la cultura de la organización, ¿no?, en este caso referida al riesgo, ¿no? Sabemos que esto puede llevar un tiempo poder responderlo, pero creemos que vale la pena, ¿no? Y sobre todo pensando en lo que nos comentaba Adriana al comienzo, acerca de lo que pensaba Peter Drucker, poder responder si efectivamente la cultura de la organización se come en la estrategia con el desayuno, ¿no? ¿Permite o no permite? La cultura es una ayuda a la implementación de la estrategia, o se opone totalmente y no hay estrategia que se pueda implementar, por más bien que esté desarrollada, si la cultura no lo ayuda. Bueno, hasta acá nosotros teníamos pensado compartir con ustedes hoy. A ver si hacemos ahora, Mónica, ¿qué te parece las preguntas, o le damos paso Claro a... claro que sí, Hugo. Si quieres, entonces puedes dejar de compartir y conversamos acerca pues de algunas de las preguntas que nos están haciendo las asistentes. Hay una pregunta muy recurrente que nos han hecho varios, y es que muchos están notando que en sus organizaciones no hay un verdadero compromiso e interés por parte de la alta dirección en cuanto a la gestión de riesgos, o sea, no lo consideran algo importante. Y esto, por supuesto, va a influir en esa cultura. Entonces, la pregunta que nos hacen varios de ellos es cómo lograr involucrar a la alta dirección para que realmente le dé la importancia que se merece a este tema de la gestión de riesgos y por ende a la cultura. ¿Qué se puede hacer? No sé si Hugo, ¿querés comenzar? Nosotros Sí. Cuando vamos a una organización, lo primero que preguntamos, Mónica, es ¿por qué quieren, en este caso, ¿no?, implementar una gestión de riesgo? Si la respuesta es porque nos pide un cliente, porque lo hizo un competidor, ahí ya son alertas, ¿no?, que se empiezan a encender, porque vemos que no es un convencimiento de la alta dirección, sino que responde a una moda, o muchas veces hay clientes, o sea, empresas grandes, ¿no?, que le exigen a sus proveedores determinadas cuestiones, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado que quieren empezar un proceso o un proyecto, en este caso, porque se los pidió un cliente importante. A lo mejor no es
no está mal, digamos, que las empresas grandes soliciten esto a sus proveedores. Pero ahí eso nos demuestra que no hay un convencimiento de la alta dirección. Y bueno, la forma de convencer a la alta dirección es mostrándole cuáles son los beneficios y cuáles serían los inconvenientes de no desarrollar una cultura en este sentido, ¿no? Pero lamentablemente la alta dirección es la que tiene que tomar la iniciativa, porque esto no se puede empezar desde abajo. O sea, no podríamos empezar trabajando nosotros con la gente de línea, por ejemplo, y después llegar a la alta dirección. Esto tiene que bajar, digamos, ¿no? Desde la alta dirección y derramarse, digamos, en el resto de la organización. Tiene que ser un ejemplo, la alta dirección tiene que ser un ejemplo, o sea, no puede establecer algo que son después los primeros ellos en no cumplirlo, porque eso después el resto nadie más lo va a hacer. Yo creo, y quiero complementar esto que decía Hugo, que a mí me parece que hay que demostrar los beneficios que tiene, ¿no? Y muchas veces participar de un webinar como este te da la posibilidad de generar algún tipo de charla, decir, mira, estuve en un webinar, la verdad se habló sobre gestión de riesgos y la cultura que debe haber en la organización para poder llevarla adelante, y ese es un puntapié para iniciar algún tipo de pensamiento en la alta dirección. Y después lo otro que se puede hacer, si las áreas cuentan con algún monto de dinero, es generar espacios de capacitación, ¿no? Cuando vas incluyendo cada vez más gente dentro de tu organización que te acompaña, la alta dirección va a tener que acoplarse de alguna manera, sí o sí. Esa es como la forma. Para mí es educación, 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 y tratar de influenciar permanentemente. Y esto que mencionaba Hugo es fundamental. Los líderes son ejemplos, son modelos, y ellos tienen que decantar de alguna manera toda la gestión de riesgo, ¿no? Gracias. Y por acá incluso Carlos Vicente nos pregunta en línea con esto que están comentando, que si creen viable generar planes de comunicación o campañas para reforzar esta cultura de riesgos. O otro punto podría ser también formar agentes de cambio, teniendo en cuenta obviamente el patrocinio de la dirección. Sí, totalmente. Ambas posiciones, en mi opinión, son beneficiosas. Por ejemplo, generar una campaña, un plan de comunicación e implementarlo en la organización de forma eficiente es una herramienta eficaz para mantener, porque ¿qué sucede en las organizaciones habitualmente y que vemos con Hugo dentro de la consultora? Empiezan la gestión de riesgos, hacen la identificación, tienen el mapa de riesgos y después se olvidan. Entonces hay que hacer que esos riesgos se sean monitoreados por líderes o responsables de las áreas, o sea, designar a cada riesgo un responsable, y ese responsable va a tener que dar cuenta en una reunión de comité cómo es el avance. Y después, por otra parte, si tenemos la alta dirección convencida, la alta dirección generalmente nos dice, estas son las personas agentes de cambio en la organización y traten con ellas. Y una vez que esas personas se están convencidas y nos acompañan en esto, empiezan a influenciar hacia abajo. Entonces, ambas herramientas son necesarias, una buena comunicación y un buen equipo de agentes de cambio, ¿no? Dentro de la organización. Sí, ahí también me gustaría destacar, Adri y Mónica, muchas veces hay como un sesgo, un error, digamos, que es bastante habitual en cuando uno empieza a hablar de comunicación. La comunicación no es unidireccional únicamente, o sea, la comunicación no es solamente la emisión del mensaje, el concepto general, o sea, completo, mejor dicho, de lo que es la comunicación, debe incluir también al receptor, cómo recibe, primero si recibe el mensaje. Muchas veces se cree que todo el mundo o todos los que hacen, todas las partes interesadas que requieren recibir esa comunicación la reciben, y no es así, porque hay gente que por ahí, no sé, o se hace una campaña por mail, la gente o no le llega el mail o no lo suele leer. Entonces, primero no le llega el mensaje al receptor, y después hay que saber si ese receptor entendió lo que se quería comunicar realmente o entendió otra cosa. Entonces habría que también tener en cuenta una retroalimentación de ese receptor. ¿Qué es lo que piensa? ¿Entendió el mensaje? ¿Por qué? Y si no lo entendió, ¿por qué no lo entendió? A lo mejor la emisión a veces abunda en tecnicismo, digamos, y es un mensaje que lo entiende por ahí la línea gerencial y el resto de las personas no lo entienden. Y bueno,
pasa de largo, digamos, uno cree que está comunicando y no está comunicando nada. En realidad siempre se comunica algo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Siempre se comunica, aunque no sea efectiva lo que se quiere comunicar, siempre se está comunicando, aunque sea seguramente, a veces en algunos casos es un error, un mensaje errado, digamos, pero se está comunicando igual. Así que es fue una de las cosas que más destacamos, ¿no? Como parte de las recomendaciones, incluso para generar una buena cultura, en este caso de gestión de riesgos, es hacer énfasis en cómo se está comunicando, qué se está comunicando, cuándo, de qué manera, quién lo comunica. Solemos nosotros hacer todo esto en lo que se llama una matriz de comunicaciones, ¿no? Simplemente establecer claramente quién debe comunicar, qué cosa, de qué manera, cuándo y a quién, ¿no? Eso es. Claro que sí, Hugo y Adriana, adicional a esto pues que nos están comentando, donde vemos que la comunicación y el liderazgo son fundamentales para poder crear esta cultura, ¿qué otros aspectos o pasos se podrían seguir para crear y fortalecer esta cultura? Es otra de las preguntas recurrentes por parte de los asistentes. Bueno, en mi opinión, la educación es fundamental, o sea, educar permanentemente, pero no solamente, y viene en línea con esto que mencionaba Hugo, de comunicar, bueno, pero tener una retroalimentación, o sea, qué es lo que comuniqué y qué es lo que entendieron realmente. Bueno, acá es lo mismo, es no solamente capacitar o entrenar o educar, sino entender si realmente comprendieron y se concientizaron sobre la gestión de riesgos y lo que implica el manejo de esta gestión, ¿no? O sea, si son conscientes de que la organización necesita de profesionales que manejen la incertidumbre en estos contextos tan volátiles, inciertos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es un paso fundamental. Después, bueno, armar grupos de trabajo para la identificación, para el análisis y el monitoreo y control. Y como aditamento para mí sería fundamental seguir trabajando permanentemente con los líderes, ¿no? Fortaleciendo el liderazgo, esto que mencionaba Hugo anteriormente, haciendo que los líderes sean modelos y ejemplos a seguir. Se necesita mucho esto en las organizaciones, líderes realmente fuertes que bajen línea y dejen y empoderen a la gente, a que tomen decisiones correctas, ¿no? Enseñen a la gente, se necesita mucho de esto, así que esas son como mis recomendaciones, Moni. Perfecto, Adri. Y por acá tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Cristian Jesús Reyes. Él dice, en su opinión, dentro de una institución, ¿los asuntos de seguridad son un subconjunto de la gestión de riesgos o a la inversa? Y dentro del contexto de gestión de riesgos, ¿cómo medir el riesgo en la cultura? ¿Cómo cuantificar las actitudes y comportamientos? Sí, ahí, Mónica, leí esa pregunta, pero también me pareció interesante. Yo entiendo que se refiere, Cristian, cuando habla de seguridad, se refiere a la salud y seguridad ocupacional, o sea, la seguridad en cuanto a laboral de las personas. Pues también algunas empresas también hacen, por ejemplo, tienen seguridad patrimonial, o sea, todo lo que tenga que ver con temas de seguridad. Y sí, realmente son un subconjunto de todos los riesgos que tiene que analizar una organización. Hay riesgos, además de los riesgos para el personal, hay riesgos reputacionales, por ejemplo, para la empresa, riesgos de compliance, o sea, de no cumplir un requisito legal o un requisito que la empresa asume voluntariamente y después no lo cumple. Y después también, eso desde el punto de vista, que es lo que siempre se empieza, o digamos, la forma más que se puede ver un riesgo que es desde el punto de vista negativo, pero también desde el punto de vista, considerando, ¿no?, que el riesgo es la incertidumbre, considerando oportunidades para la empresa, ¿no?, para la organización. También desde el punto de vista de la reputación de la propia empresa, riesgos desde el punto de vista financiero. O sea que, respondiendo a la pregunta concretamente de Cristian, sí, es un subconjunto de todos los riesgos que tiene que analizar una organización, el riesgo de seguridad.
Gracias, Hugo. Por aquí Edgar Alfonso Moreno nos pregunta, y esto tiene que ver con el tema de madurez. ¿Existe algún modelo para establecer el grado de madurez del modelo de gestión de riesgos en las empresas y relacionado también con el tema de cultura? Si hay algún modelo, alguna metodología para medir esta madurez. En el mercado existen muchos modelos de madurez. Nosotros en la consultora manejamos uno específicamente que lo que hacemos es un cuestionario. Nosotros lo manejamos todo de forma muy sencilla. Nosotros hacemos un diagnóstico cuando vamos a la organización para saber dónde está parada la organización a través de un cuestionario donde evaluamos qué nivel tiene la organización de acuerdo a algunos parámetros que nosotros fijamos en algunos conceptos, por ejemplo, estructura organizacional, los activos de la organización, liderazgo. Evaluamos algunos aspectos que nos permiten definir de alguna manera cuál es el nivel que tiene la organización respecto a la gestión de riesgos. Y empezamos desde ese lugar. Vemos qué áreas son las que se necesitan abordar para poder potenciarlas. Y existen muchos modelos, la verdad que sí, pero el que utilizamos nosotros es uno propio y está compuesto por preguntas a la dirección y al liderazgo medio. Gracias, Adri. Y una última pregunta antes de pasar a la muestra de nuestra herramienta Pirani, que también ayuda a crear esta cultura de gestión de riesgos en sus organizaciones. Carla Barrientos, ya hemos venido hablando de diferentes recomendaciones, pero ella nos pregunta, ¿cómo hacer para crear esta cultura desde cero? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Sabemos entonces que tenemos el liderazgo, la comunicación, la formación, pero si lo voy a hacer desde cero, ¿qué podemos tener y considerar? Además de lo que ya mencionaste, Mónica, me parece que es importante también, sobre todo si se empieza desde cero, digamos, para implementar, una clave es conseguir o fomentar, digamos, la participación de las partes interesadas, o sea, el personal, proveedores, gente, otras, o sea, partes interesadas, ¿no? Que son tanto personas como organizaciones que están o que se ven, digamos, afectadas por las decisiones que toma la empresa. Entonces pueden ser, por ejemplo, grupos de interés que están en el entorno de la organización. Y bueno, eso es muy importante también, que participen y que ayuden, digamos, a la organización a generar esta cultura para la gestión de riesgos. También es importante que tengan en cuenta que la alta dirección defina con claridad, como mencionaba Adriana hace un rato, eso de los dueños de los riesgos, la responsabilidad. Tiene que haber gente que sea responsable, por ejemplo, por la identificación, gente que tenga la responsabilidad por establecer controles, por medir, por hacer mediciones, ¿no? Del desempeño, de qué tan eficaces son esos controles, y después, en base a eso, tomar decisiones para mejorar, para tener una cultura de mejora, un ciclo de mejora continua, ¿no? En las organizaciones. Esos son los pasos más relevantes. Y a mí me gustaría agregar, Hugo, que para mí hay dos componentes fundamentales y empiezo de cero. Elegir un modelo fácil para seguir adelante, un modelo, un enfoque sobre gestión de riesgo que yo pueda seguir dentro de la organización de forma fácil y que permita que todos lo puedan comprender, desde el que está en la alta dirección hasta el rango más bajo. ¿Por qué? Porque después cuando damos el traqueo del seguimiento y control de riesgo necesitamos gente que le sea sencillo manejar. Entonces esto le puedo agregar quizás la incorporación de alguna herramienta tecnológica, porque eso lo que ayuda es a que todos en la organización se les simplifique el trabajo y evitemos burocracias, subjetividades, no, me parece que era así, no, asá, este riesgo es más, menos, no, dejémoslo plasmado en una herramienta, porque muchas veces se manejan con Excel, y los Excel quedan lindos la primera vez, empieza a toquetearlo más gente dentro de la organización, y se descompagina todo. Con eso tenemos experiencia con Hugo, entonces es importante tener una buena herramienta tecnológica y que sea sencilla de utilizar. Para mí eso es un complemento. Gracias, Adri. Y una última pregunta para ti que nos hace Edwin. Él quiere saber quién es el autor de la teoría ABC, la que nos expusiste al principio de tu intervención. Sabes que leí esta pregunta
cuando yo estuve investigando, hay un profesor que se llama el doctor David Hilson, que habla mucho sobre este modelo ABC y expone y es un pensador sobre gestión de riesgos, pero no tengo claro sinceramente si es el autor de la teoría. A mí me encanta esta teoría, la uso muchísimo, la verdad es que tengo que averiguar eso y se los comparto cuando tenga la certeza, Ren. Perfecto. Adri y Hugo, muchísimas gracias entonces por compartirnos toda esta información tan valiosa. Creo que todos quedaron muy satisfechos y contentos con esta exposición que nos hicieron. Y antes de finalizar, entonces le voy a dar la bienvenida a mi compañera Nicola Alcócer, quien nos va a contar y a mostrar cómo en Pirani también podemos ayudarlos a crear esta cultura de gestión de riesgos a través de nuestra herramienta que facilita la gestión de riesgos. Nicole, hola, bienvenida y adelante. Hola Moni, hola Hugo, Adriana. Un placer estar con ustedes en este webinar. La verdad que el tema de cultura de gestión de riesgos me parece interesantísimo y siempre escucho mucho sobre cómo poder implementar esta cultura. Hablando o complementando un poco la buena teoría que nos han dado Hugo y Adriana, les quería comentar sobre la herramienta de Pirani, así que voy a compartir mi pantalla, me dicen si están viéndola. Sí. Perfecto. Pues ahora Moni de seguro les va a pasar por el chat el link para que puedan ingresar en la herramienta y poder hacer login. Y pues yo les voy a contar un poco sobre las cosas que podemos hacer para implementar una cultura de riesgos en una herramienta como Pirani. Como bien lo decía Adriana, a veces tenemos el Excel y el Excel ya nos juega en contra porque se puede malograr, se puede perder, pueden cambiar información, borrar información y eso queda en el aire. O sea, es muy importante hoy en día contar con una herramienta que nos ayude a poder gestionar estos riesgos y a poder consolidar la cultura a través de lo que les voy a contar ahora. Entonces, lo primero que me encantaría mostrarles es que en Pirani pueden hacer inclusión de usuarios dentro de la plataforma. O sea, esta plataforma no solo lo va a manejar el equipo de gestión de riesgos y unas par de personas. Ustedes pueden agregar a todos los usuarios que consideren necesario. Entonces, para eso, una vez que tenemos creado nuestro perfil dentro de Pirani, pues nos vamos a organización. Y acá les voy a mostrar 3 secciones que tenemos para poder llenar esto. Uno son los usuarios de la organización, que muy bien su nombre lo menciona, son todas las personas que nosotros podemos agregar para que tengan una visión de lo que se está viendo en la herramienta. Nuestros mapas de calor, los riesgos, los procesos, todo lo que ven en estos módulos del lado izquierdo. Procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción y reportes. Cuando hablamos de equipos responsables, pues vamos a hablar sobre los grupos que vamos a asignar para que puedan ver determinados módulos y que puedan tener un mayor ejercicio sobre estos. Y por último, los roles. Los roles son qué funciones les vamos a dar a cada usuario que ingrese a nuestra plataforma. Entonces, vamos a empezar por acá, por los roles. La plataforma te va a traer 2 por defecto. El rol administrador, que tiene una visión de todos nuestros módulos, pueden editar, pueden exportar, eliminar cosas, y el rol de operador, que tiene un rol más corto, por así decirlo. Por ejemplo, acá podemos agregar en el rol operador que todas las personas que tengan el rol operador van a poder tener ingreso a estos sistemas. Al de sistema de seguridad de la información, a los de riesgos operativos y a los de lavado de activos. Si nosotros decidimos que el operador no va a tener todos estos permisos, sino que solo queremos que se enfoquen en los riesgos operacionales, pues podemos quitar los otros permisos. Es totalmente parametrizable esta parte. Entonces, vamos a decir que nuestros operadores, a todas las personas que incluyamos dentro de la herramienta como operador, van a poder ver solamente la gestión de riesgos operacionales. Le damos guardar, y esto lo voy a poner un poco más abajo para poder ver. Y podemos crear otro rol. Supongamos que el auditor va a tener que ver la herramienta, va a ver cómo vamos a hacer los procesos, cómo estamos haciendo la gestión. Podemos poner un rol de auditor. Y que el auditor va a poder ver nuestros riesgos de seguridad de la información.
seleccionamos el sistema de gestión, y acá vamos a poder seleccionar dentro del sistema de gestión qué es lo que va a poder ver el auditor. Queremos que vea los procesos y automáticamente saber que solo va a poder ver procesos, activos de información, riesgos, controles, incidentes, planes de acción. Entonces, le estamos dando permiso solamente para que pueda ver todos estos módulos. Le damos crear, y automáticamente se va a crear el rol de auditor. Ahora, así podemos crear todos los roles que nosotros consideremos necesarios para la organización. Si volvemos acá a organización, entonces ya hemos definido, pongamos que ya hemos definido los roles que vamos a tener. Ahora podemos agregar a los usuarios. Para crear una cultura de riesgos necesitamos involucrar a la mayoría de personas dentro de la organización. Entonces, acá podremos ingresar los nombres de las personas que van a tener un rol dentro de nuestra herramienta. Por ejemplo, vamos a agregar a Mónica. Le damos Enter, y acá al costado vamos a ver qué rol le vamos a asignar a Mónica. Si va a ser administrador, operador, si va a ser auditor o algún otro rol que nosotros designemos. Vamos a poner que va a ser operador y le mandamos una invitación. Y va a estar dentro del grupo principal. A Mónica le va a llegar un correo diciéndole que ha sido invitada a pertenecer a la organización dentro de Pirani. Al momento de que ella le da a aceptar, ya tiene acceso con todos los permisos que nosotros le hemos dado como rol operador. Entonces, tenemos estos principales roles que nosotros deberíamos de asignar a las personas que van a estar pudiendo ver todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de la herramienta de Pirani. Acuérdense, los roles que nosotros tenemos que asignar, qué es lo que queremos que vean y qué es lo que no queremos que vean, los equipos responsables, que ahora lo vamos a ver, y los usuarios que estamos agregando a miembros de nuestra organización para que puedan visualizar algunas determinadas cosas que nosotros queremos. Dentro de grupos responsables vamos a tener N grupos que nosotros consideremos necesarios, que van a ver procesos, riesgos, controles, eventos o planes de acción. Entonces, podemos crear un grupo que puede ser mercadeo, le vamos a poner una descripción más larga sobre cuál es la función que va a tener este equipo de trabajo, y vamos a poner todos los usuarios que van a estar dentro de este grupo. Vamos a poner a Patricia, Juan David, me voy a poner a mí, y le damos crear. Ahora, dentro de los grupos responsables de la organización, vamos a tener a mercadeo también. Como predeterminado siempre va a ir el principal, donde van a estar los usuarios que nosotros consideremos necesarios. ¿Dónde vamos a ver reflejado estos grupos? Pues si nos vamos a procesos, y ahora va a salir, y estamos creando un proceso dentro de la organización, vamos a poner proceso 1, el tipo, la categoría, y nos vamos a asociaciones. Dentro de responsables vamos a poder seleccionar a aquel grupo responsable que va a estar a cargo de este proceso. Ahí vamos a poner a mercadeo y le damos crear. Acá me faltó algo más, la dependencia. Listo. Entonces, creando este proceso, vamos a ver que mercadeo está a cargo del monitoreo de este proceso. Igual en riesgos van a poder encontrar también esta asociación. Si creamos un riesgo, tenemos que poner a un responsable, queremos asociar a un responsable, pues vamos a poder seleccionar el grupo al que va a estar ligado este riesgo. Entonces, auditores, podemos poner más de uno también, y le damos crear en caso estemos creando el riesgo. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos ya a miembros de nuestra organización dentro de la herramienta de Pirani, que ya tienen una visión de lo que nosotros queremos enseñar dentro de la herramienta, si queremos que editen, si queremos que sean solo visualizadores,
o tal vez que sean creadores de procesos, riesgos, controles. Ahora viene la parte más interesante y creo que es fundamental, el tema de eventos. Cuando nosotros hablamos de eventos, sabemos que estamos refiriéndonos a todos aquellos riesgos que se han materializado dentro de nuestra organización y que necesitan que nosotros mandarnos una alerta para poder crear un control, un plan de acción. Pues bien, en la parte de eventos vamos a tener también, si nos vamos acá a organización, una sección especial para poder agregar a todos los reportadores que nosotros consideremos necesarios. Si es toda la organización, tenemos la opción de poner a todos los miembros de la organización como reportadores. Entonces, si nos vamos a usuarios, acuérdense, primero agregamos a usuarios principales con un rol determinado, como era administrador, operador o auditor, y ahora si queremos tener reportadores de eventos, nos vamos a la sección de reportadores. Acá tenemos dos opciones para agregar a nuestros reportadores. Una, que es hacerlo uno por uno, ingresar, por ejemplo, a Mónica Jiménez, @pirani.co, y bueno, ingresar a Adriana, @pirani, y así uno por uno, que me parece que si tienes una lista de más de 10 personas, no va a ser muy conveniente. Entonces se les manda la invitación, o también tenemos la opción de una carga masiva. Acá nosotros solamente descargamos esta plantilla y les voy a mostrar qué va a aparecer con la pantalla completa. Ahora sí. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad, Moni? ¿Están viendo el Excel? Sí, Nico, lo estamos viendo. Genial. Entonces, una vez que hemos descargado esta plantilla, vamos a ver 3 ítems importantes. Nombre, apellido y correo. Es lo único que nos van a pedir para poder registrar a reportadores dentro de la herramienta. Acá nosotros hacemos la lista de N personas que consideremos necesarias, y lo que tenemos que hacer ahora es cargar el archivo. Entonces, yo tenía uno ya preparado y lo voy a subir acá. Plantilla de reportadores de abril. Listo. Automáticamente la lista de Excel que hemos puesto se va a cargar a la herramienta y va a disparar los correos de invitación para que todas estas personas puedan ser reportadores de eventos. Ahora, una cosa muy interesante que hemos sacado hace poco es el tema que los eventos los vas a poder reportar desde cualquier dispositivo que ustedes tengan. Por ejemplo, si están en fábrica y están poniendo a miembros de la organización que no necesariamente están con una computadora al lado, pero necesitan que reporten cualquier tipo de incidente o evento que exista, lo pueden hacer a través del celular, de una tablet o de cualquier otro dispositivo. Entonces, cuando ellos les llegue el correo para que puedan ser reportadores, y ellos necesiten reportar cualquier tipo de incidentes o eventos, les va a salir un formulario como este, el que están viendo en mi pantalla. Donde lo primero que tenemos que seleccionar es que, en este caso, si es un evento o un incidente. ¿Por qué tenemos esos dos casos? Porque yo soy una empresa que tiene el módulo de ORM, de ISMS y de AML. Entonces, para los riesgos de seguridad de la información tenemos incidentes, y para los riesgos operacionales tenemos eventos. En este caso vamos a poner que queremos registrar un evento. Lo primero que les va a salir a las personas reportadores es que pongan el nombre, una descripción súper detallada del evento que han visto o están reportando, si este ha generado pérdidas, dónde ocurrió, la fecha de inicio y la fecha de descubrimiento del evento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La de inicio es cuando nosotros hemos visto, o sea, se ha registrado o materializado el evento. Y cuando lo hemos descubierto, puede que el evento haya sido un 19 de abril y lo hemos descubierto un 22 de abril. Esa es la diferencia que tiene entre ambos. Entonces vamos a registrar cualquier evento, ¿no?, para poder ver cómo se registra dentro de la herramienta. Acá vamos a poner una descripción. Vamos a poner que sí ha generado pérdidas, que ocurrió en la sede central. Vamos a poner que
La fecha de inicio fue el 10, el 4, perdón. Y lo hemos descubierto el 18. Listo, enviamos el reporte. Y ya automáticamente ese reporte va a estar dentro de nuestra herramienta. Si estamos dentro de la herramienta y nos vamos a la sección de eventos, lo que ha mandado el reportador va a aparecer directamente acá. Evento, que se ha creado el 19 a las 6:30, casi 6:24, y vamos a poder ver todo lo que han registrado. Dónde ha sido, la descripción, la fecha de inicio y la fecha de descubrimiento. Ahora, lo que nosotros podemos hacer, una vez que tengamos esto ya registrado, es asignar quién va a ser el encargado de poder analizar este evento y descubrir si realmente representa una pérdida mayor, si no representa una pérdida para la empresa. Entonces ponemos a un asignado, y este asignado va a poder poner la criticidad, si esto realmente se cuenta como un evento, si ha generado pérdidas, de cuánto estamos hablando, si se recuperó y la cuantía neta. A estos también podemos asociarle riesgos y procesos. Entonces vamos a guardar cambio y listo. Eso es en cuanto a eventos. Nosotros cuando tenemos un evento, lo primero que vemos es analizar qué es lo que está representando este evento para nuestra organización, y inmediatamente vamos a crear un plan de acción. Entonces, para el plan de acción, nosotros vamos a poder crear actividades específicas que van a estar relacionadas a ejecutores. Si bien antes en procesos, riesgos y controles teníamos que podíamos poner como responsables a un grupo de personas, dentro del plan de acción vamos a poder poner a personas particulares como ejecutores. Esa es la diferencia. Entonces, si ponemos un plan de acción, una descripción, la fecha de finalización, que siempre debe tener un plan de acción para ver cuánto tiempo nos va a llevar, y podemos asignar acá a un responsable de ver todo este plan de acción. Vamos a poner que va a ser Juan David. Un campo nuevo, esto es opcional. Ahora, dentro de las actividades, nosotros podemos poner N tipo de actividades que va a tener este plan de acción. Con 1, 2, y una vez que hemos registrado todas nuestras actividades del plan, nos podemos ir a asociar ejecutores y poner qué ejecutores va a tener este plan de acción. Si estamos determinando que Juan David va a ser el responsable, él va a tener una visión general de todo este plan de acción. Pero también ejecutores queremos que esté Felipe, Alejandro, Andrés, yo, entre otras personas. Entonces, con estos datos podemos darle crear, y a ellos les va a llegar un correo donde están siendo invitados a ver este plan de acción y ver qué actividades deben de realizar cada uno. Lo más importante dentro de todo esto es que ellos van a poder ver también, si ustedes están asignando el rol de que pueden ver todos los reportes, van a poder ver cómo está yendo la empresa en cuestiones de, por ejemplo, el mapa de calor, el perfil de riesgo organizacional, cuál es la solidez de los controles que se están efectuando ahora en la empresa, los eventos de criticidad y los eventos por estado. Son muchos reportes que tenemos, pero vamos a ir con el más importante, que es el mapa de calor. Esto nos va a ayudar a analizar cómo va nuestra gestión de riesgos. Entonces, si nosotros tenemos acceso a este reporte y nos queremos concentrar, por ejemplo, en los riesgos operacionales, vamos a poder ver nuestro mapa de calor y todos los riesgos inherentes y residuales que tiene, por riesgo y por proceso. Lo más genial de esto es que puedes filtrarlo por meses, de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, o por una fecha exacta. Si queremos generar un reporte, por ejemplo,
al día de hoy, vamos a poder ver cuáles son los riesgos, como les decía, inherentes y residuales. Ahora, si nosotros necesitamos descargar este reporte tan valioso, pues lo podemos hacer en 3 formatos. Podemos descargarlo en PDF, en PNG y en Excel. La importancia de que ellos puedan ver este mapa de calor es que van a tener mayor conciencia de cómo está yendo la empresa y cuál es la dirección que deben de tomar ahora. Bueno, esto es como un repaso en general de cómo podemos aplicar o podemos consolidar un poco más la cultura dentro de la herramienta. Claro que sí, Nicole. Muchísimas gracias por esta explicación tan clara de cómo también con nuestra herramienta no solo les permitimos el registro de procesos, riesgos, controles, sino también que podemos ofrecerles que involucren a diferentes áreas de la organización en la gestión de riesgos. Bueno, no siendo entonces más, les agradecemos a todos por haberse conectado hoy con nosotros. A Adriana y a Hugo, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos compartido todos sus conocimientos y experiencias alrededor de la gestión de riesgos. Bueno. Gracias a vos, Mónica, y a Nicole por darnos este espacio de comunicar y compartir todas estas experiencias, y bueno, le agradecemos al público que presenció toda la charla el día de hoy y que estuvo con nosotros. Así que muchas gracias, y les dejamos nuestros datos en el chat por si nos quieren contactar. Claro que sí, Adri. Y bueno, no, la idea entonces es la próxima semana. A todos los asistentes les estaremos compartiendo a sus correos la grabación de este webinar y también las memorias, la presentación, para que si quieren volverlo a ver, si quieren profundizar, lo puedan hacer. Y finalmente les hacemos la invitación para que visiten nuestro sitio web www.piranirix.com/es para que conozcan más acerca de todo lo que tenemos para ustedes, y si no lo han hecho todavía, pueden crear su cuenta gratis en nuestra herramienta para que conozcan e interactúen con todo lo que les ofrecemos y cómo les podemos ayudar a facilitar y proteger lo que más importa en sus empresas. Y nuestro próximo evento, los invitamos a inscribirse ahora para que se unan el próximo 25 de mayo en nuestro gran evento Pirani Summit 2022, en el que estaremos compartiendo con grandes invitados internacionales y desarrollando diferentes temas de su interés. No siendo más, a todos muchísimas gracias por haberse conectado. Que tengan todos una feliz tarde. Nicole, Hugo, Adriana, hasta luego. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Connie. Tengan buenas tardes. Muchas gracias. Chao.